Hoy se cumplen 6 años desde que el gobierno socialista decidiera intervenir Fórum Filatélico y Afinsa, dos empresas en las que la gente metía dinero para comprar unos sellos como fórmula de ahorro. La Fiscalía Anticorrupción consideró que era algún tipo de fraude, una especie de estafa piramidal, de tal manera que los nuevos que entraban metían un dinero para pagar beneficios a los que estaban antes. Por eso la intervino y dejó a 450.000 familias sin sus ahorros. Lo perdieron absolutamente todo. Han pasado 6 años, a medida que va avanzando todo el complicado y tortuoso proceso judicial, la cosa huele cada vez peor. Da la impresión de que los motivos por los cuales se saqueó a Afinsa de esa manera no estaban en absoluto justificados. Da la impresión de que no era una empresa financiera en la que hubiera inversiones de los clientes, sino mercantil, en la que invertían comprando una serie de objetos, que en este caso eran sellos, y los afectados siguen esperando. Han pasado 6 años y no han recuperado ni un duro de sus ahorros. Vamos a hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido. Cuando se cumplen 6 años de la intervención de Fórum y Afinsa, las plataformas de afectados denuncian que las liquidadoras de ambas entidades han tasado sus colecciones de sellos muy por debajo de su valor real, lo que impedirá que recuperen sus inversiones. Desde hace 6 años, los clientes de estas compañías reclaman una solución a un problema que se alarga en los juzgados. Por ello, han pedido al gobierno de Mariano Rajoy que cumpla con la promesa que hizo en 2008, cuando se comprometió a ofrecer una solución extrajudicial a los cerca de 460.000 perjudicados para cubrir las pérdidas sufridas. Hasta ahora los clientes de Fórum han recuperado solo un 5% de su inversión, mientras que los de Afinsa no han cobrado nada al no haberse iniciado la liquidación. Para denunciar su situación, los afectados de estas compañías de bienes tangibles celebrarán el próximo sábado manifestaciones en 15 ciudades españolas. La rocambolesca historia está perfectamente contada en este libro, El saqueo de Afinsa. Está escrito por Mila Hernán, que no es solamente una experta en el asunto, es que es una afectada. Unos milloncitos de pesetas que tenía de sus ahorros para comprar un piso para sus hijos se volatilizaron. Mila Hernán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tus hijos se quedaron sin piso. Alquiler. Hasta que esto se solucione. ¿Qué pasa con todas esas familias que, como la tuya, tenían un dinerito ahorrado, invirtiendo en la compra de sellos, como era el caso de Afinsa, para que un buen día, hace hoy 6 años, llegara a la Fiscalía Anticorrupción, se lo llevara todo y os tenga así, mirando pa' Pamplona, sin saber qué pasa? Yo voy a hacer una precisión, con tu permiso. No teníamos un dinero ahorrado, impuesto en Afinsa. Teníamos inversiones realizadas mediante la compra de un bien tangible. Es decir, habíais destinado vuestros ahorros a comprar sellos. Efectivamente, habíamos dedicado un dinero, como cualquier inversor, que puede invertir en bienes raíces, puede invertir en bienes tangibles, esa cosa que siempre ha funcionado también en momentos de crisis y que ahora se han cargado, porque ahora ya no hay quien invierta en bienes tangibles, que era uno de los propósitos de esta intervención. Es decir, ya el dinero de los bancos, como dijo Manuel Conte en una ocasión, donde tiene que estar el dinero, de los españoles, donde tiene que estar es en los bancos. Eso lo dijo unos meses después de la intervención, y a fe que lo han conseguido con nosotros. De manera que nosotros teníamos inversiones en algo que era legítimo porque estaba además regulado, como están ahora mismo avalando sentencias nada menos que del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, 3 sentencias. Invertíamos en una empresa comprando filatelia, una empresa Afinsa y otra empresa Fórum, que llevaban a cabo una actividad mercantil. Y el problema que tienen ahora, Javier, es que tienen una enorme patata caliente a la que ya no saben cómo despejar, ya no saben cómo quitar. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que se sepa efectivamente todo lo que hay detrás de esta intervención, el tema de Repsol y PF es, como dirían los americanos, cacahuetes comparado con esto. Pero mira, si a lo largo de 6 años que habéis optado por procedimientos judiciales, los tribunales os van dando la razón, demuestran que no era una inversión financiera, sino mercantil, el tema está claro. Es que la intervención se produjo de manera irregular, entonces. Lo que sucede es que esa armonía jurídica que debería prevalecer en un Estado de Derecho, es decir, la vía penal, la vía civil y la vía contencioso-administrativa, en nuestro caso la están aplicando como 3 carriles que van en paralelo, no como algo que confluye. Es algo que está divergiendo, no confluyendo. De manera que cuando el Tribunal Supremo sala de lo contencioso administrativo y la Audiencia Nacional sala de lo contencioso administrativo, dicen estas empresas estaban perfectamente reguladas por la DEA cuarta, inversión en bienes tangibles de 2003, y su actividad era mercantil, el juzgado, o perdón, el órgano jurisdiccional civil, en este caso la Audiencia Provincial, todavía está sin pronunciarse, y es a la que están esperando los jueces mercantiles, que tienen a las 2 empresas en fase de liquidación.
Afinsa todavía no ha empezado la liquidación formal y aquí es donde está lo incomprensible, porque este mismo juez mercantil que no ha suspendido la liquidación de facto, en cambio ha dado orden de separar perfectamente lo que es producto de nuestra compra, que es la filatelia. Y se está intentando liquidar una empresa que tiene ahora mismo 120 millones de euros en caja, que a pesar de estar intervenida el año pasado, tuvo un cierre de cuentas de 7 millones de euros con sus filiales en el extranjero, que sus sellos, su filatelia, objeto de compra e inversión de sus clientes, están separados de la masa de la quiebra, y aún así van a por la liquidación, porque ese era el motivo principal, Javier, liquidar estas compañías. Cuando finalmente todo se aclare, ¿qué pasa? ¿Os devuelven los sellos que poseíais entonces? ¿Seguirían valiendo algo? ¿No valen nada? ¿Dónde están esos sellos? Sí, yo te voy a decir, el final que yo preveo, y esto es futurible, yo no tengo la bola mágica, pero por cómo se van desarrollando las cosas, yo casi me atrevo a aventurar cuál va a ser el final de esta tragicomedia en la que nos han envuelto, ¿no? Esto es cuando se celebre el procedimiento penal, se lleve a sala o se archive o se sobresea, porque después de 6 años que lo tenían todo tan claro, seguimos en fase de diligencias previas. No perdamos de vista esto, lo tenían todo muy claro y estamos en fase de diligencias previas. Bueno, pues cuando finalmente esa fase se cierre, la fase penal, los directivos quedarán en libertad, inocentes, no puede ser de otra manera, y a nosotros los clientes nos devolverán lo que nunca nos tuvieron que haber quitado, que es el bien objeto de nuestra compra, que es el que les ha servido a ellos para decir, esto no, ellos no compraban filatelia, era un mero subyacente, ellos lo único que hacían era depositar dinero con el fin de conseguir intereses más altos que lo que puedan dar los bancos. De manera que, contestando a tu pregunta, lo que tendremos que hacer los clientes cuando tengamos en nuestro poder la filatelia será ejecutar el tercer contrato que tenemos, que los contratos ni de Forum ni de Afinsa han sido considerados inválidos, ni se han resuelto, son por lo tanto lícitos, y pedir con ese contrato a las empresas que nos moneticen el bien de nuestra inversión, que es la filatelia que nos van a devolver. Como las empresas se las han cargado, ¿quién es el que va a tener que pagar con la responsabilidad? El inductor de la intervención, papá Estado, de la mano del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A ver si se va enterando ya la sociedad que estamos ante un expolio. Bueno, está claro que el Estado será responsable civil subsidiario seguro y por tanto le tocará pagar las absolutamente, por inactuando, es decir, por una actuación absolutamente desproporcionada. Porque yo me gustaría preguntarte a ti y a los contertulios que hoy están con nosotros en el programa, ¿qué empresas se recuerdan en este país que se hayan intervenido a golpe de metralleta? Que sean empresas privadas, mercantiles, y que estén en la situación en la que estamos nosotros por una imputación que se está viendo cómo se ha caído de su cúpula directiva. Hombre, en Bolivia y en Argentina puede, aquí en España estamos menos acostumbrados. Exacto. ¿No? Por eso decía yo que comparado con lo nuestro, y se están quejando, se rasgan las vestiduras en nuestro país, pero sí han hecho con nosotros y fuimos los primeros en 2006. Aparte de Rumasa, Antonio lo estaba mencionando, cada vez que hablamos de este tipo de intervenciones todos recordamos Rumasa, pero fíjate, que fue una actuación política muy discutible en su momento también. Pero fue expropiación, lo nuestro es expolio, porque además doblemente expoliado. Si te digo por qué, el dinero de nuestra inversión atrapado en los 150 millones de unidades filatélicas que están custodiadas. El informe de la Fiscalía dice que no había sellos, y si había alguno era falso. Ni un sello falso, 150 millones referenciados en las naves de logista que están esperando allí a ver qué hacen con ello. Entonces, y nosotros mientras tanto, pues esperando a que esto se resuelva, porque es que ya son 6 años. Y con otra particularidad, yo aprovecho un minuto, porque esto es un lujo el poder estar hoy con vosotros. Nadie se ocupa prácticamente de nosotros salvo Intereconomía, y yo quiero agradecerlo en nombre propio y en nombre de los perjudicados, ¿no? Pero lo que nos han hecho a nosotros es algo que debería de verdad tomarse en cuenta y dato, porque incluso apunta y atenta con lo que es los motivos por los que se puso en marcha la propia ley concursal. ¿Cómo se puede decir que la ley concursal está pensada y programada y preparada y dictada para salvar empresas, cuando lo único que está haciendo la ley concursal es llevar a empresas a la ruina, entre ellas a las dos nuestras? Pero bueno, 6 años en los que no habéis parado de protestar, no solamente desde Afinsa, también desde Forum Filatélico han sido constantes actuaciones, y cada vez que se celebra un aniversario, como es el caso de hoy, salen a la calle y piden explicaciones a los jueces, al fiscal general del Estado, y se las reclaman, por supuesto, a la presidencia del gobierno. Vamos a saber cuáles son los actos que hoy están llevando a cabo las asociaciones de afectados. Sonsoles Calavera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Los afectados por el caso de Forum y Afinsa protestan hoy en la calle en Madrid por la intervención que se llevó por delante sus ahorros hace justo hoy 6 años, y es que consideran que fue un auténtico expolio. Hoy día ya sabemos, constatado por las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que fue una intervención irresponsable, no sé si ilegal, pero improcedente a todas luces desde el punto de vista jurídico. Se vulneraron derechos constitucionales y leyes que estaban en vigor, provocando una ruina. Hay nada menos que 500.000 familias afectadas que llevan 6 años esperando una respuesta de la justicia que no llega, mientras ellas afrontan situaciones verdaderamente dramáticas. Pues tenía la herencia de mis padres y ahí se quedó. Que podía vivir mejor que lo que vivo, y así pues tengo que vivir como puedo, con una pensión de 900 euros. Ha sido el mayor expolio que se ha hecho en un Estado de Derecho. A mí me ha afectado que todos los ahorros que teníamos los hemos perdido. A raíz de eso, pues ¿cómo me ha afectado? A mí me ha venido una enfermedad que yo no tenía. Yo el dinero lo tenía pues para tener una jubilación un poquito más digna y mis hijos pudieran ir a la universidad. Hoy reclaman, entre otras cosas, que se agilice el proceso judicial y que el Gobierno tome medidas para darles alguna solución. Lo que reclamamos es la prórroga de los créditos ICO, que nos reconozcan como los interlocutores legítimos de las víctimas, y tercero, que el Gobierno y en su caso el presidente cumpla los compromisos adquiridos en el 2008 mediante una carta firmada por él. La palabra expolio, como han escuchado, es la que más pronuncian los afectados de Forum y Afinsa, que llevan 6 años reclamando sus derechos. Afinsa, en el momento de la intervención por parte de la Fiscalía Anticorrupción, tenía unos beneficios de 43,9 millones de euros y una liquidez de 180 millones. Había estado funcionando durante 25 años. Si realmente era una entidad financiera, ¿por qué la habían estado dejando funcionar durante 25 años sin someterse a ningún tipo de control? O, en caso de que fuera mercantil, como parece que se demuestra, ¿por qué la intervienen? ¿Hay respuestas para estas preguntas, Mila Hernán, a día de hoy, cuando han pasado 6 años? Sí, las que te acabo de comentar y os acabo de comentar. El Supremo ya definitivamente ha dictaminado, la Sala del Contencioso, repito, estas empresas sean mercantiles, y como instancia extra no española, puedo decir que el Parlamento Europeo ha emitido ya 2 informes. Yo me personé allí a la Comisión de Peticiones, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento, y ellos han ratificado mediante un escrito que efectivamente ellos no pueden intervenir en este asunto porque, al no ser un tema relacionado con productos financieros, esto pertenece al ámbito de la compra-venta de filatelia y del país en cuestión. De manera que, y hay 2, una que se me ha remitido a mí como respuesta y otra que se ha remitido a una asociación de consumidores que lleva defendiendo todo lo contrario desde hace 6 años y que está apoyando, nos ha hecho mucho daño, la teoría de la estafa. No sé si tenéis algún comentario acerca del asunto que hoy nos ocupa. Es un escándalo que este tema lleve 6 años de diligencias previas. O sea, una justicia que no es rápida no puede ser llamada justicia jamás en la vida, porque son 6 años en los que pequeños inversores, que estamos hablando de gente pues trabajadora, que tenía unos ahorros, que ve algo con todas las garantías del Estado, protegido por la garantía del Estado, en lo que invertir esos ahorros comprando una serie de cosas, y que de la noche a la mañana se ven pues en la calle desprotegidos absolutamente. Pero yo le quería decir a nuestra invitada de hoy, Afinsa, aparte de todo lo que se ha dicho, les mandaba a ustedes unos catálogos, además, donde se veía en qué se invertía también, porque tenían bienes inmuebles y tenían unos edificios. No, en ese sentido era más Forum filatélico, Javier. Forum. Ellos tenían más. Lo que tenía Afinsa, un año justo antes de la intervención, era una empresa que cotizaba en Estados Unidos, en el Nasdaq norteamericano, que acababa de comprar una empresa que hubiera permitido a los clientes de Afinsa invertir en la compra de oro. Eso está bien. Y yo le pregunto, si me permite, claro, porque sí, en todo crimen se busca el móvil y a quien haya beneficiado el crimen, por lo tanto, ¿no? Y ahí puede estar el culpable o quién está detrás. Absolutamente. Ya me ha contestado usted antes de que le haga la pregunta. Pero absolutamente, concretamente, una de las, bueno, son leyendas urbanas, pero una de las leyendas urbanas, y lo digo con las lógicas reservas, ¿no?, que circulan entre nosotros, es que Emilio Botín quiso comprar el 51% de las acciones de Afinsa años antes de la intervención. ¿Verdad o no? Es un rumor. Como tal, la verdad es que a quién beneficia, y dice a la banca, ¿no? Es cierto que si ha habido 2 líneas de actuación por parte del gobierno de Zapatero en los años que ha estado, ha sido encargarse las inversiones fuera de la banca
que tenían los españoles. Es decir, las inversiones en bienes con el tema de esta Afinsa y Fórum Filatélico se las puso en el ojo del huracán para que nadie... Para que no hicieran competencia a los bancos. Pero la otra fórmula alternativa que tenía de invertir el español era en pisos. Y se han cargado, cargándose la burbuja inmobiliaria, como ellos decían, se han cargado en buena medida los ahorros de muchos españoles que en estos momentos no valen nada porque no se pueden vender. Pero incluso aunque se vendieran, valdrían probablemente un 30, un 40, un 50% menos. Por tanto, bueno, pues sí, en buena medida, si ves, si tiras el hilo, pues la verdad es que la mano a la que conduce se ve la banca. La pistola humeante, con el ítem más de que a estos no vienen a rescatarlos. Claro. Se interviene, ¿no? Sí. No, bueno, yo la verdad no quisiera de todas maneras a Mila echarle un jarro de agua fría, pero sí me temo que lo tienen complicado, porque después de las sentencias del Supremo realmente será muy difícil cambiar esa filosofía de fondo en cuanto a la naturaleza mercantil de la cuestión, ¿no? De las entidades y de su actividad. Yo creo que ahí las asociaciones que han hablado de estafa quizá les daban una vía de salida, porque en la vía penal quizá pudieran obtener las indemnizaciones que será difícil que obtengan del Estado, porque yo creo que lo que no quiso hacer el gobierno socialista y no querrá hacer probablemente el gobierno popular es cargar sobre sus espaldas, sobre las espaldas del erario público y más en esta situación económica, el deber de indemnizar a personas que libremente contrataron un negocio, lo que creyeron que era una rentabilidad mayor que la que le daban en aquel momento las entidades bancarias con depósitos a plazo, por ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que era llamativo del negocio que proponía Fórum y Afinsa? Que daba unos tipos de interés muy elevados. No. Bueno, un punto y medio, 2 puntos, eso es una de las leyendas que se... No, un punto y medio, 2 puntos por encima de la banca, Mila, Brunet, nunca más. Yo lo digo porque mucha gente, ¿por qué prefería la inversión en sellos? Un punto y medio, 2 puntos. Porque le ofrecía más. Entonces, un punto y medio, 2 puntos. Yo creo que ustedes en esa vía penal probablemente tendrán más posibilidades en el futuro que planteando la cuestión como responsabilidad subsidiaria del Estado, porque me temo que después de las sentencias del Supremo no se la van a reconocer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos que el Supremo se equivoca? ¿Enmendamos las sentencias del alto tribunal? Si bueno, lo que me dices es que recuperemos nuestro dinero a costa de decir que esto era una estafa, desde luego conmigo, María de los Milagros Hernán, que no cuente, ni con mucha gente que viene detrás de mí tampoco, porque las vidas de las personas que esto se ha llevado por delante y el sufrimiento que llevamos 6 años, desde los directivos, la cúpula directiva que han estado en prisión siendo inocentes, hasta el más pequeño de los inversores, no hay derecho. Esto ha sido un asalto a mano armada y tenemos que ser resarcidos. No queremos que nadie nos pague, queremos que nos devuelvan lo que ilícitamente y a punta de pistola nos robaron hace 6 años. Pues lo único que podemos desearle es que tengan mucho éxito en ese empeño. El saqueo de Afinsa, la historia perfectamente contada por Mila Hernán, que hoy nos la ha querido contar en directo en Dando Caña. Gracias por habernos acompañado. Lo único que yo os pido es que, Javier, invítame algún día a tu programa. Ya sabes, te lo ha pedido directamente.